Bien, entonces vamos a continuar con una presentación que se llevó a cabo en el Congreso Agua para el Futuro, organizado por Irrigación en Mendoza en marzo del 19. Y el tema que se trató en ese momento fueron las soluciones basadas en la naturaleza, algunas experiencias y acciones locales para lograr esta seguridad hídrica en Mendoza. Este es el contenido que en forma exprofesa está así cruzado, como para ser un poco disruptivo. Vamos a ver una introducción que ya la hemos avanzado en otras presentaciones, vamos a ver algunas figuras repetidas. Eh, los marcos internacionales y locales también lo vimos en la clase de ayer, creo, y algunas experiencias locales que algo les mostré en la presentación anterior, acá vamos a completar un poquito más. El contexto ya lo hemos mencionado, está una población mundial confrontada con una realidad de una demanda creciente de alimentos, energía eh, y de infraestructura, de servicios, de agua potable y saneamiento, cada vez mayor por su crecimiento poblacional. La urbanización tiene este, es uno de los grandes causantes de estos problemas hidráulicos relativos a las inundaciones urbanas. También están el mundo afrontado por eventos de sequía o escasez hídrica, donde vemos y entendemos el tema de la eficiencia en el uso responsable del recurso hídrico para ser más resilientes ante esta amenaza. Lo que nos atañe hoy es el tema de las inundaciones, los eventos eh, hidrológicos extremos, y bueno, tratar de buscar la seguridad hídrica a través de soluciones o estudios tendientes a minimizar la amenaza o reducir la vulnerabilidad. Las Naciones Unidas en el 2018 define a las soluciones basadas en la naturaleza como aquellas acciones que sirven para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o antropizados que abordan desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios para la biodiversidad. Eh, Estas soluciones están inspiradas y basadas en ejemplos que la propia natura tiene, y la idea es tratar de imitar estos procesos naturales, ¿no? Para contribuir a una mejor gestión del agua. A esto se lo denomina como infraestructura verde, ¿no? En los países eh, adoptan esta nomenclatura. Yo he introducido este acrónimo del DUBI, Desarrollo Urbano de Bajo Impacto. En otros países se los conoce como Sistemas Urbanos de Desarrollo Sostenible. La definición de seguridad hídrica la vimos, la vamos a repetir. Se entiende como la provisión confiable en cantidad y calidad de agua para satisfacer la producción de bienes y servicios de la población y el ecosistema, con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. Esta segunda parte de la definición es la que siempre se olvida y se acuerdan cuando tenemos inundadas nuestras ciudades. Entonces vamos a hablar de esta segunda parte de la definición a través de la gestión integrada para reducción de riesgos a desastres hídricos. Vimos el marco previo, el marco mayor de la gestión integrada de los recursos hídricos como un ejemplo análogo que incluye la gestión de riesgos. Hablamos de la seguridad hídrica como objetivo y no como un proceso, también importante. Eh, Definimos bien en clases anteriores el tema del riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad, cómo la función entre amenaza y vulnerabilidad se representa a través de mapas, ¿no? Donde yo les expliqué cómo se caracteriza la amenaza, cómo se caracteriza la vulnerabilidad, cómo se mapea el riesgo, en qué funciones, en qué unidades se representa. Les dije que la mejor manera de representarlo era a través de unidades económicas, a través de la convolución de curvas de este tipo, probabilidad de daño y el daño, probabilidad y daño económico. Acá se incluirían las muertes también.
Y estas curvas se convolucionan, integran a través de las curvas individuales de daños, ¿sí? Y una curva de daño, por ejemplo, podría ser esta, a través de la variable altura de inundación, calado, versus porcentaje de daño del el elemento expuesto o vulnerable. Por ejemplo, una vivienda o una planta. Para un determinado nivel de altura tiene un determinado porcentaje de impacto. Entonces, conociendo el costo total de ese bien expuesto y sabiendo la amenaza, qué nivel de calado otorga, bueno, yo, digamos, obtengo el daño potencial. Este, integrando todos los daños potenciales de toda la zona expuesta de la amenaza, haría esta curva. Dijimos que es una condición dinámica el riesgo, va variando en función del tiempo y del espacio. Hablamos de la incertidumbre, tanto en la amenaza como en la vulnerabilidad. Es importante expresarla, evidenciarla, la incertidumbre, ¿sí? Y hablamos de la resiliencia como la inversa de la vulnerabilidad, como la capacidad de las sociedades a resistir y a rehabilitarse más eficientemente luego de un evento de desastre. Vimos algunos ejemplos. Les expliqué este flujograma, digamos, de causa-efecto de los problemas del crecimiento urbano con sus áreas impermeables, digamos, que modifica el ciclo hidrológico, aumentando caudales, volúmenes, velocidades y contaminaciones, produciendo inundaciones, que los sistemas queden obsoletos, pérdidas económicas y de vida. La solución tradicional, pasando por un esquema sanitarista, drenando hacia aguas abajo, ya no debe considerarse más como una solución eficiente, no es lo que la naturaleza hace, y la solución no convencional trata de imitar esa condición de la naturaleza, tratando de hacer un control en la fuente, infiltrar, desconectar áreas impermeables, una serie de obras menores, en vez de una gran obra única. Las soluciones basadas en la naturaleza disponen pequeñas obras distribuidas en el espacio. Acá vimos algunos ejemplos de las soluciones basadas en la naturaleza: sistemas urbanos de desarrollo sostenible, Low Impact Development o desarrollo urbano de bajo impacto, donde el principio rector era urbanizar estas zonas, pero considerando aspectos hidrológicos y ambientales. Algunas soluciones, que ya las vimos anteriormente, esto también lo vimos, respecto de los marcos normativos internacionales, pasando por el marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Vimos también normativa en Argentina, el sistema del SINAGIR, vimos el tema del proyecto de ley de seguridad de presas, los PADES. Los PADES vamos a entrar en profundidad en la unidad 6. Hablamos algo de normativa local y algo de instituciones públicas que también hídricas, que también lo vamos a profundizar más adelante. Les mostré algunos ejemplos, esto lo vimos. Esta no la vimos, estas ya son bocetos más arquitectónicos, pero digamos nos darían una idea. Imagínense en Mendoza, en vez de tener la sequía, tener este tipo de soluciones, ¿no? Fíjense que hay una ciclovía, una vereda, una calzada, y en el lugar donde estaría nuestro sistema pluvial, una trinchera de infiltración en este caso. Estos son... Profe, sí. ¿qué tan lejos estamos de eso? Y no sé, hay avances, se está incorporando esta línea de pensamiento en los planes municipales de ordenamiento territorial. Por ejemplo, Luján de Cuyo tiene en su ordenanza, creo que la 13893 de este año, cómo urbanizar el Pedemonte, digamos. Qué recaudos tendrían que tener cualquier proyecto que se presente nuevo en el Pedemonte. Los A proyectos ver, lo bueno es, existentes hay que mitigar, digamos, cuando ya hay obra ejecutada, hacer este tipo de soluciones y no es tan inmediato, digamos. Hay que estudiar caso por caso la forma en que se pueda aumentar la infiltración y reducir los tiempos de tránsito. Esas serían las dos pautas.
Y la condición que debe impartir, la norma que debe cumplir todo desarrollo urbano es no aumentar la amenaza. Es decir, retener, controlar en la fuente. Si el caudal, previo al escenario con proyecto, previo al barrio, erogaba 0,5 metros cúbicos por segundo para una tormenta X, bueno, para esa misma tormenta, con el proyecto, con el barrio, tiene que erogar lo mismo. Nos está pidiendo que mejore las condiciones. Fíjate que es un piso muy bajo. Está diciendo al menos la misma escorrentía que en la situación previa, ¿no? Acá vemos otros ejemplos. Fíjense que Y esto... también, perdón Sí, que meta cuchara, adelante, Héctor, adelante. también vamos a estar más cerca en cuanto formemos profesionales que tengan esta visión Totalmente. y cuando les toque proyectos, piensen en estas soluciones y también ayuden a romper ese esquema tradicional y vuelquen a la parte no tradicional hasta que se logre ser tradicional, como lo está pasando ahora con el estilo, El que steel frame, está claro. empezando un poco más fuerte. Entonces, depende de la formación que tengan los profesionales en la universidad y esa es la idea de la cátedra, justamente, empezar a romper estructuras Perfecto. viejas o preconceptos que están instalados. Perfecto, profe. Decía Excelente. usted Sí, aumentar la infiltración y reducir los tiempos de qué? de Tipo, concentración. Los tiempos de tránsito. No reducir, perdón, aumentar los tiempos de tránsito. Es decir, que se quede más tiempo en la calle. Disminuir las velocidades, los caudales y los volúmenes. Esas serían las tres cosas. Disminuir velocidad, bárbaro, caudal y profe. volumen. Los tiempos se aumentarían, digamos, estaría más tiempo en la zona, el agua, entonces los tiempos de concentración aumentarían. El tiempo de concentración es Bárbaro. una variable morfométrica que se utiliza mucho en hidrología, que establece el tiempo eh, que tarda una gota en atravesar toda la cuenca, digamos, ¿no? Digamos de lluvia efectiva, digamos. Una vez que ya se, una vez que ya se saturó la cuenca eh, y el agua no infiltra, el tiempo de escurrimiento, desde la punta más extrema de la cuenca hasta la salida de la cuenca, ese tiempo se llama tiempo de concentración. En ese, Profe, entonces, para que me quede claro, el objetivo sería aumentar la infiltración, disminuir los caudales, volumen y velocidad y reducir los tiempos de concentración. no, aumentar los tiempos de concentración. Ah, Tenés que aumentar, es inversa a la velocidad, ¿sí? Reducís la velocidad, claro. aumenta el tiempo, ¿sí? Bien, seguimos. Profe, yo más, Sí, sí, perdón, yo tengo más que nada una duda con respecto a la construcción de la trinchera, sí, porque, a ver, el material que es son piedras, ¿no es cierto? sí, Piedra partida. sí. Eso no se compacta, ¿no es cierto? Porque si no estaríamos en contra el agua no podría circular No, no no, sé, no se compacta. no. ¿Cómo va a compactar la piedra? O sea, va a llegar a un nivel de compactación, pero va a quedar una porosidad importante, del orden Claro, del 30 al claro. 40% en volumen. Y, y el caño está perforado Sí, en todo su diámetro, ¿no es cierto? sí. Tiene ranuras, Eso, o agujeros o ranuras. eso, el caño, porque por ejemplo tiene que ser unas ranuras, yo no lo he visto nunca al método, por eso le pregunto, ese diámetro de las ranuras, ¿cómo son? O sea, Son ranuras, tienen son ranuras de 2 milímetros de espesor y unos 8 a 10 centímetros de largo. Y van a tres bolillos, separadas cada 2 centímetros. Entonces vos lo bien, perforás con una sierra, que es lo más barato, digamos, un caño de 110 milímetros de PVC perforado a sierra, ranurado. Se ranuran 5 ranuras seguidas de 10 centímetros de ancho, 2 o 3 milímetros de espesor y 1 o 2 centímetros de separación. Se gira el caño 90 grados y se ranura, se gira el caño y se ranura. ¿Se entiende?
Bien. Si no, vienen Gracias. caños preparados para drenaje, lo vamos a ver en la unidad 8, todo lo que es sistemas de drenaje agrícola, pero sirve ahí también. Hay muchos dispositivos diseñados para mejorar, para aumentar la superficie de drenaje. Entonces hay caños que tienen distintos laberintos para aumentar las longitudes de vertederos, digamos, sería, o de orificio, y poder tener una mejor eficiencia hidráulica. Pero con un caño ranurado. Gracias, profe. Entonces, seguimos. Acá tenemos algunos cortes muy, muy arquitectónicos, muy bonitos, ¿ven? Entra el agua, acá no hay cordón, por ejemplo. ¿Ven? El tema del cordón es un tema vial. Mi interpretación es que es un tema de seguridad vial, pero hay muchas zonas en Mendoza que no existen cordones. Entonces, en vez de hacer un cordón y una banquina, quizá una solución hidráulica con una banquina más verde y una biorretención podrían ser avances en esta línea, ¿no? Acá vemos uno más similar a lo que yo estoy planteando, ¿ven? Fíjense que es un geotextil con un agregado pétreo, con distintas granulometrías, y arriba, esto es una toma de muestras, digamos, un pozo de observación, para ver cómo se comporta. Puede estar incluso aforado, puede estar instrumentada esta trinchera, cómo ingresa el flujo, ¿no? Un corte transversal es esto, ¿eh? Un desmonte lineal con un relleno pétreo y listo. Y listo el chao. Fíjense que esto es un poco más complejo, este ya es un sistema con una boca de tormenta, con una cámara de limpieza, ¿ven? Fíjense un caño drenante, una trinchera. Esto es algo también similar a lo que propuse con el detalle técnico, digamos. Esto es también interesante en las esquinas, proponer este tipo no sé cómo se llaman esto en urbanismo, pero fíjense que hay un espacio de calzada reservado para estacionamiento. Acá tiene que haber un sistema de barbacana, si es que existe un cordón, para que ingrese el agua en todo este frente permeable, ¿ven? Y en las esquinas, quizás se pueda profundizar con pozos de infiltración y que toda esta esquina drene este pozo de infiltración, ¿no? Otros ejemplos, este me gusta mucho, este me gusta mucho, este fue tapa de mi tesis de ingeniería. Yo me imagino Mendoza con este esquema, ¿no? Una calzada, fíjense una banquina un poco más, menos impermeable, digamos, que la calzada, y acá se produce un buen perfil hidráulico, ¿ven? Acá no hace falta una sequía que permita escurrir el efluente pluvial. Acá hay una gran sección. Si bien estas pendientes son bajas, del orden del 1 en 10 a 1 en 6, son taludes muy suaves, el vehículo pasa para las propiedades sin ningún problema, peatonalmente también. No hace falta impermeabilizar. Y con una piedra expuesta, que esta piedra expuesta es la que se podría colmatar, ¿sí? Y la que sería difícil de limpiar, ¿sí? La gran inercia que hay es en esta parte, en la parte superficial. Pero si esto dura 10 años de vida útil, bueno, en 10 años cambio esta carpeta y chao, ¿no? Mientras abajo esté la malla geotextil, que esto lo caro del sistema es esta manta geotextil no tejida, tipo bidín, de 200 gramos por metro cuadrado, que podría llegar a reducirse bajándole la calidad o el peso, digamos, el gramaje, pero tiene que estar, digamos, para evitar que lo de abajo se atarquine, ¿no? Fíjense, también hay un drenaje, está bastante arriba ese drenaje, yo lo hubiera colocado más abajo, más en el centro. Fíjense otra banquina permeable, ¿ven? Tiene cordón, tiene barbacana en la entrada. Acá hay una boca de tormenta también. Este es parecido al corte que les dije que me gustaba mucho en las esquinas, donde se permite. Fíjense este árbol que está prácticamente en la calzada, ¿sí?
Pasa que entre árbol y árbol se permite el estacionamiento y permite estos jardines de lluvia con invernales, este, con cámaras de carga ahí de bocas de tormenta. Acá hay otra. Jardines, estos son detenciones temporales, ¿no? Detention ponds, son pequeños cuencos a lo largo de autopistas o grandes espacios verdes que se pueden utilizar como reservorios de detención, ¿sí? Estos se han utilizado, en Argentina se utilizan mucho, de mayores extensiones generalmente, tienen que tener su órgano de alivio, su entrada y su órgano de alivio, su vertedero o su órgano de evacuación, ¿no? Este es un ejemplo de un uso múltiple, ¿no? Una cancha de fútbol con sus gradas. Esto genera un volumen, ¿sí? Que puede permitir un reservorio, ¿no? Puede permitir un almacenamiento temporal, ¿sí? Quizá esos puntos sean las bocas de acceso del sistema de infiltración o un drenaje que siga drenando hacia aguas abajo, pero ya el hecho de haber inundado esta zona permite un desfase temporal, ¿no? Permite regular, ¿no? Permite laminar el hidrograma. Fíjense, acá está el efecto hidrológico. Ingresa un caudal de esta forma, un hidrograma de esta forma, inunda, y con su órgano de control, su desborde por vertedero o su obra de toma, laminan la crecida. Entonces se reduce el caudal y se aumentan los tiempos, ¿no? Se reduce la velocidad. Estos son soluciones más locales, un aljibe para recolectar techos, agua de lluvia. Yo tengo en casa este sistema, esta no es foto de mi casa, pero es algo parecido. En todo el perímetro de mi casa o en el patio tengo trincheras así, y realmente funcionan muy bien. En estacionamientos también permeables para zonas comerciales es muy importante también, digamos, regular estas soluciones, digamos, exigir estas soluciones. Este es un dispositivo, esto es un desarrollo tecnológico que hizo el Instituto Nacional del Agua para viviendas sociales, para poder laminar el agua de los techos. Por ejemplo, acá vemos un tinglado, el cual recibe medio techo, descarga por estas canaletas y estas bajantes conductales, y lo que hace el dispositivo, a través de un serpentín, es demorar el efluente, ¿no? Entonces, llega el agua acá y se tarda un tiempo en salir, digamos, ¿no? Entonces, eso, si yo lo sumo en muchas partes, hay un gran cambio, ¿sí? Se nota el cambio. Son pequeñas soluciones que, si las sumo todas, desfasan el hidrograma, laminan el hidrograma. Este es para las viviendas sociales, tiene dos salidas. Acá, por ejemplo, en la primera, por ejemplo, iba a un reservorio, ¿ven? La primera parte va a este reservorio, una vez que se llena este reservorio, se abre y sale. Acá lo mismo, pero con un caño. Una vez que este caño se satura, recién sale por acá. Y así, y se va como un ciclo ahí. Desde la universidad y el INA, bueno, esto se los he comentado, hemos estudiado los efectos y los impactos, hemos propuesto estas soluciones, cambios en los tipos de organización, los diseños, estos microreservorios en barrios de Mendoza. Hemos analizado con un enfoque económico las minimizaciones de las obras de urbanización y los costos unitarios, comparando escenarios tradicionales con estos no convencionales. Les mostré algunos esquemas de soluciones. Estamos con un proyecto de investigación en el IREA, en el Instituto Regional de Estudios del Agua, dependiente de la UTN, el cual estoy dirigiendo hace unos años. Estamos con un proyecto de investigación para hacer unos prototipos, ejecutar unos prototipos y medirlos, digamos, ensayarlos. Todavía no lo tenemos ejecutado. El año pasado no pudimos hacer nada. Los fondos siempre son escasos y bueno, en algún momento vamos a tener que ejecutar
al menos un, no prototipo, sino a escala, para poder avanzar con la investigación. Les mostré también algunos flujogramas de cómo analizar los riesgos, analizando la amenaza y la vulnerabilidad. Bueno, esto es un avance importante desde los científicos, al menos parte de mi maestría. Y les mostré el estudio de los mapeos de las amenazas aluvionales en el oeste del área metropolitana, en el Pedemonte, y también se acompañó ese estudio con una propuesta normativa, ¿sí? Que esas no se las he mostrado. Acá vamos a ver un poco de las condiciones a las que hemos las conclusiones a las que hemos abordado con estos estudios. Una es incluir un indicador de sustentabilidad hidrológica que obligue al desarrollador, al que ejecute el barrio, el loteo, o la obra, a que el caudal, a que tenga un impacto cero hidrológico, que el caudal con proyecto sea igual al caudal sin proyecto para una recurrencia determinada. Esa condición debe estar incluida como norma en los municipios. Después les mostré estas propuestas de cambios de diseños, cómo influyen en la parte hidrológica. Habíamos desarrollado un índice de fragilidad del territorio, esto en el caso del estudio del barrio Palmares Valley. Este índice de fragilidad se replicó en Neuquén, digamos, lo han utilizado en algunos desarrollos urbanos en Neuquén. Acá no se siguió con esta idea de un índice de fragilidad. Esto incluía de alguna manera un tema de reducción de la exposición y la vulnerabilidad, porque incluía un tema de distancia a causas aluvionales de cierta magnitud. Temas de infiltración digamos, para poder cumplir con esto, con esta condición, yo necesito que la infiltración sea lo mayor que se pueda, digamos. Y la pendiente natural, en función de dónde está ubicado, si en pedemonte o si en zona baja, también influye. Entonces este indicador envolvía esas variables. Finalmente, por ejemplo, en el estudio que yo les mostré, hicimos una evaluación multicriterio, usamos 14 subvariables en vez de estas 3. Un poco más detallado. Después estos ejemplos se los mostré, un caso de estudio en la Avenida de los Cóndores para caracterizar el riesgo ahí de estas viviendas que se localizaban a la vera de un río aluvional, digamos, que podría desbordar y para ciertas recurrencias inundar, ¿no? Les conté el caso del estudio de la rotura de presa Carrizal, donde se analizó las manchas de inundación. Esta es la ciudad de Maipú. Perdón, de Rivadavia. Rivadavia. Y analizamos también la exposición, como para distintos niveles de caudal o de amenaza. Acá tenemos las personas o las superficies afectadas. Esto de acá, si yo le agrego la parte económica, podría llegar a obtener estas curvas de daño que yo les mostré antes, para poder convolucionar y obtener la curva de probabilidad de daño. Les conté de esto de probar con un diseño, un cambio arquitectónico del diseño urbano, de un barrio tradicional típico, en esto, cómo influía en los cambios, y cómo para llegar a la condición natural, y esta condición de impacto cero, habría que incluir distintas soluciones no estructurales. Y también les comenté que para que sirva como herramienta de decisión se analizó también la componente económica. Esta es la componente técnica, digamos, que muestra la eficiencia de estas soluciones, pero también se evidenció la eficiencia económica de estas soluciones, ¿no? Ya con un cambio de diseño urbano tengo una distinta disposición de longitudes de tendidos de redes, gas, agua, luz, que minimizan los costos finales de urbanización. Entonces, ya el hecho de hacer más eficiente el diseño urbano desde lo hidráulico ayuda a que se
sean menores los cómputos y por ende el presupuesto. Si bien hay una negativa, una contra, de que saldrían menos lotes, y lotes distintos, digamos, con ángulos, no todos iguales, se alcanza un 25% de ahorro de costo evitado en la urbanización. Y si comparábamos los costos unitarios, veíamos que contra una solución tradicional, estas soluciones eran la mitad, prácticamente. Desde el Instituto Regional de Estudios del Agua, del IREA, el laboratorio del Departamento de Civil de Hidráulica de la UTN, analizamos los distintos impactos. Acá vemos, por ejemplo, distintos barrios que están nombrados ahí. Estos son caudales y estos son tiempos, ¿no? Son hidrogramas. Cada color representa un barrio y una condición. Los hidrogramas negros representan las condiciones naturales previas de cada uno de estos barrios. Y están adimensionalizados estos caudales. ¿Qué quiere decir? Que esta línea es 1 porque el caudal pico del escenario natural es 1 para este barrio. Lo divido sobre sí mismo, da 1. Si yo analizo cada uno de estos barrios, que la mayoría de estos barrios tienen este tipo de esquema tradicional, analizo sin ningún tipo de obras, ¿sí? Y veo el impacto que tienen. ¿Ven? Comparo estos escenarios y llegan casi a triplicar el caudal. ¿Se entiende? Acá estoy viendo el impacto hidrológico que tiene los proyectos sin considerar estos temas de soluciones basadas en la naturaleza. Acá vemos uno típico, el hidrograma natural, el hidrograma de esta solución, 2,5 veces mayor, y el hidrograma solamente cambiando la forma del barrio ya baja. Si a esto le agrego las obras, tengo que reducir de acá a acá. No tengo que reducir de acá a acá para pasar de esto a esto. ¿Se entiende? Ahí está la eficiencia. Bueno, este es el texto de un trabajo que se presentó en un congreso. Acá hay un corte típico de estas soluciones que estamos presentando. Está la calzada, el cordón, banquina, e inmediatamente hacia la vereda, está en el nivel de vereda, la trinchera de infiltración. Esta trinchera de infiltración compuesta por una zona vista, digamos, de piedras vistas, como esa imagen que veíamos que me gustaba mucho, que es la que se puede mantener y sacar y recolocar, y un cuerpo pétreo envuelto en geotextil con un sistema de drenajes de caños ranurados que, digamos, permitan la limpieza en las cámaras de limpieza a donde llegan estos caños. Un concepto que no les comenté, fíjense que el 9 dice riego forestal individual. Acá está el árbol, esta es la línea del árbol. Si yo no tengo una sequía para regar, porque en ese lugar no va a haber nunca posibilidad de regarlo, bueno, una opción es un riego individual. ¿Y qué sería esto? Y bueno, que el vecino riegue, esto es una cámara, un caño cámara, digamos, un caño hincado, que puede ser galvanizado o plástico, el cual le permita al vecino frentista introducir una manguera y regar el árbol. Entonces acá donde está también el cambio de paradigma del vecino frentista, que se haga cargo del riego. Y si no, un sistema presurizado que corra en este espacio, digamos, para que riegue por goteo toda la línea de árboles. Este es un pozo de infiltración, por ejemplo, un corte muy, muy chiquito, pero se ve una reja, una cámara de acceso y limpieza, el pozo acá, un pozo de 8 o 10 metros, una salida, un vertedero, por si esto se satura, a un sistema de drenaje superficial, y antes del pozo una cámara de limpieza, ¿ven? Una cámara sedimentadora que básicamente ingresa este caño, ¿ven? En el punto más bajo de todo este sistema va a ingresar a una cámara de limpieza para poder extraer los sedimentos, y si tengo posibilidad de seguir reduciendo o aumentando la infiltración, bueno, el punto final es un pozo de infiltración. Fíjense que el drenaje
domiciliario entra a la trinchera de infiltración, previo a un sifón, una cámara de limpieza también. Esta cámara de limpieza puede estar en la vereda o puede estar adentro. En este caso está en la vereda. Fíjense que esta trinchera de infiltración más profunda, fíjense que acá depende de los niveles freáticos, depende de la geotecnia, depende de las posibilidades de desmontes, digamos, porque si yo tengo una línea existente de redes o arbolados, bueno, se complica mucho la ejecución de los desmontes. Si es profunda, los accesos y las interferencias con el agua y con la cloaca, hay que tomarlas en cuenta, digamos. En este caso sí se podía profundizar a 2 metros, en otros no, y convenga quizás ponerla más acostada. Lo que importa es la ubicación del sifón, digamos, que recibe el conductal domiciliario, y una camarita de limpieza para poder ingresar caudales limpios a la trinchera de infiltración. Acá vemos otro corte de una boca de tormenta, digamos, con una reja y un sistema de rejas internas para poder retener hojas e impurezas que me permitan limpiar esto. Un filtro de hojas, etc. Y les mostré los mapas y los resultados del estudio que se entregó a la provincia. Acá está la ciudad de Mendoza. Acá están los principales diques, el Papagayo, el Frías y el Maure, y los niveles de color que representan los niveles de amenaza aluvional. Y también lo mismo, fíjense acá comparamos el impacto, fíjense, para una cuenca determinada, para una recurrencia determinada, los impactos pueden llegar a ser de hasta 7 veces, respecto de la condición natural. Y un escenario con algunas obras de estas que yo les comento, bueno, igual impacta, fíjense que es el doble, pero en este caso puntual no es tanto como una condición tradicional. Entonces, finalmente hemos terminado de revisar algunas definiciones. Ya no les vamos a repetir más el tema de seguridad hídrica, amenazas, riesgos y vulnerabilidad. Hemos explicado el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, estos sistemas no convencionales o este acrónimo desarrollo urbano de bajo impacto. Hemos visto cómo se cuantifica o cuál es el resultado de una cuantificación del impacto. El caudal aumenta, una condición antropizada de 2 a 7 veces respecto a la natural. Se propone este indicador y pautas o soluciones puntuales que les iba a mostrar. Esto es importante, no se los mencioné. Existe una plusvalía por servicios ecosistémicos que debería evaluarse, deberían considerarse. Estamos lejos todavía de incorporar esta valoración de los recursos naturales, de los sistemas, de los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza. En algún momento vamos a avanzar en eso, pero existe un valor ahí, un sobrevalor, una plusvalía, que estas soluciones podrían incluir, podrían cuantificarse y considerarse. Es importante que se debe cambiar este concepto, un enfoque sanitarista, de drenar hacia aguas abajo todo el caudal o todo el exceso de caudal pluvial, sino todo lo contrario, al menos pasar a una condición o un enfoque hidráulico, reteniendo, infiltrando, y queda una fase de desarrollo todavía respecto de la calidad, que en algún momento hay que mejorar y avanzar en eso. Y el enfoque del cuenca siempre tiene que estar, por más que sea un loteo, y siempre hay algo agua arriba y algo aguas abajo. Finalmente, indicarle algunas reflexiones. Se marca la necesidad de estudiar los riesgos con un enfoque económico, también lo he dicho varias veces, incorporando este tema de las curvas de daños potenciales. Les marqué esto de considerar a la seguridad hídrica dentro de la gestión de riesgos e incorporarlo a la gestión de recursos hídricos y ordenamiento territorial, al igual que el extremo de la escasez, digamos, al cual estamos más acostumbrados. Y finalmente, bueno, indicar que las ciudades deben contar con planes directores
de drenaje pluvial para justamente ver dónde se pueden incorporar estas soluciones, ¿no? Y finalmente la población tiene que estar, digamos, comunicada, informada de estas posibles soluciones, o al menos concientizada de que es parte del problema. Digamos, uno de los principios del marco de Sendai es responsabilizarnos como sociedades de que somos parte del problema en cuanto a temas de riesgo se refiere. Sino somos parte del riesgo, ¿no? Entonces, soluciones no estructurales serían realizar talleres, capacitaciones, concientización, ¿no? Y futuros avances que deben ser en algún momento necesarios: aumentar la concientización de las plusvalías, les comenté, mejorar la integración institucional, aumentar la gobernanza. Se requiere multidisciplina, mejorar la infraestructura de drenaje paulatinamente, aprovechar todo espacio verde disponible para esa fusión hidráulica, proponer normativa relacionada al diseño de estos sistemas. En ingeniería sísmica o ingeniería estructural existen muchos códigos. Los que profundicen esa rama de la ingeniería o la ingeniería vial van a ver muchos códigos, muchas normas. En términos de obras hidráulicas de este tipo, digamos, menores, no existen tantas normas, y falta desarrollar estas normas, ¿no? Y después promover el uso de estas técnicas, digamos, con instrumentos económicos, demostrarle al tomador de decisión que desde un enfoque económico también son eficientes, ¿no? Bueno, quedo atento a sus preguntas.